Les saludo, muchas gracias por estar aquí y vamos a tener nuestra clase o sesión 270 por gracia de Dios, por perseverancia de cada uno de ustedes. Yo de verdad muy contento de acompañarles en esta lectura guiada de la Sagrada Escritura. Vamos a dar lectura al libro de Judith. Son 16 capítulos, entonces vamos a ir de 4 en 4 en estos días. Bien, vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo de manera especial, diciéndole: Jesucristo, te amo, te necesito, te proclamo mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Amén. Capítulo 1 al 4. Comenzamos con el 1 del libro de Judith. Era el año 12 del reinado de Nabucodonosor, rey de Asiria, en la capital Nínive. Por entonces, Arfaxad era rey de los medos de Ecbatana. Este había construido alrededor de Ecbatana murallas de piedras talladas que medían 1,5 metros de ancho por 3 de largo. Las murallas tenían una altura de 35 metros y una anchura de 25. Las puertas tenían una altura de 35 metros y una anchura de 20, para que pudieran pasar las fuerzas de su ejército y desfilar su infantería. Sobre las puertas levantó unas torres de 50 metros de alto por 30 de ancho en los cimientos. En aquellos días el rey Nabucodonosor luchó contra el rey Arfaxad en la gran llanura, es decir, la llanura que hay en el territorio de Ragaú. Se le unieron todos los habitantes de la región montañosa, todos los que vivían en las riberas del Éufrates, del Tigris y del Hidaspe, y en la llanura que estaban bajo el dominio de Arioc, rey de Elimaida. Así se aliaron muchas naciones para combatir contra los hijos de Yeleud. Nabucodonosor, rey de Asiria, despachó embajadores a Persia y a las naciones de Occidente, a Cilicia, Damasco, el Líbano y el Antilíbano, a los habitantes del litoral y a los pueblos del Carmelo, Galaad, la Alta Galilea y la gran llanura de Esdrelón, a los de Samaria y sus ciudades, a los de Cisjordania hasta Jerusalén, Batané, Gelús, Cades y el río de Egipto, Tafnes, Ramsés y todo Gosén, hasta más allá de Tanis y Memphis, y a todos los egipcios hasta la frontera de Nubia. Todo el mundo despreció la embajada de Nabucodonosor, rey de Asiria, y no se aliaron con él. Y es que no le tenían miedo porque lo consideraban como un hombre sin aliados. Así que despidieron a sus embajadores con las manos vacías y humillados. Nabucodonosor se encolerizó contra todas aquellas regiones y juró por su trono y por su imperio vengarse de todo el territorio de Cilicia, Damasco y Siria, y pasar a cuchillo a todos los moabitas, amonitas, judíos y a todo Egipto hasta la frontera de los dos mares. El año 17 presentó batalla al rey Arfaxad y lo venció en el combate, aplastando todo su ejército, su caballería y sus carros. Se apoderó de sus ciudades, llegó hasta Ecbatana, tomó sus torres y saqueó sus calles, convirtiendo en humillación la hermosura de la ciudad. Arfaxad lo capturó en los montes de Ragaú, lo acribilló a flechazos y así acabó con él para siempre. Luego se volvió con toda su gente, una inmensa multitud de soldados, y allá él y su ejército se dedicaron a descansar y divertirse durante 120 días. Capítulo 2. El año 18, el día 22 del primer mes, en el palacio de Nabucodonosor, rey de Asiria, se deliberó sobre la venganza que se tomaría contra toda la tierra, como el rey había anunciado. El rey convocó a todos sus ministros y grandes del reino, les expuso su plan secreto y decretó la destrucción de aquellos territorios. Se aprobó la destrucción de cuantos no habían hecho caso a la embajada de Nabucodonosor, y en cuanto acabó el consejo, Nabucodonosor, rey de Asiria, llamó a Holofernes, comandante en jefe de su ejército, segundo en el reino, y le ordenó: así dice el emperador, dueño de toda la tierra:
Cuando salga de mi presencia, toma contigo hombres de probado valor, hasta 120,000 de infantería y un fuerte contingente de caballería, 12,000 jinetes. Y ataca a todo Occidente, porque no hicieron caso a mi llamado. Pongan a mi disposición la tierra y el agua, porque voy a salir irritado contra ellos. Cubriré la superficie de la tierra con los pies de mis soldados y se la entregaré al saqueo. Sus heridos llenarán las hondadas torrentes y ríos desbordarán de cadáveres y llevaré sus cautivos hasta el confín del mundo. Ve por delante a conquistarme sus territorios. Si se te entregan, resérvamelos para el castigo. No tengas compasión con los rebeldes, entrégalos a la matanza y al saqueo con toda tierra que conquistes. Juro por mi vida y mi imperio, lo he dicho y lo cumpliré. No quebrantes una sola de las órdenes de tu Señor, ejecútalas exactamente como te he ordenado, cúmplelas sin tardanza. Holofernes salió de la presencia de su Señor, convocó a todos los jefes generales y oficiales del ejército asirio y tal como se lo había mandado su Señor, seleccionó para la guerra un contingente de 120,000 hombres y 12,000 arqueros a caballo. Y los organizó para la campaña. Juntó una cantidad enorme de camellos, asnos y mulos para el equipaje e innumerables ovejas, bueyes y cabras para el abastecimiento, provisiones abundantes para cada soldado y gran cantidad de oro y plata del palacio real. Cuando emprendió la marcha con todo su ejército, precediendo al rey Nabucodonosor, cubrió todo Occidente con sus carros, jinetes, tropas escogidas. Iba con ellos un gentío numeroso, una muchedumbre innumerable, como langostas como la arena de la tierra. Salieron de Nínive en 3 días de marcha, avanzaron hacia la llanura de Bectilet y desde allí fueron a acampar cerca de los montes al norte de la Alta Cilicia. Después, con todo su ejército, infantería, caballería y carros, marchó a la zona montañosa, destruyó Put y Lidia. Saqueó a los racitas e ismaelitas junto al desierto al sur de Geleón. Luego, bordeando el Éufrates, atravesó Mesopotamia y destruyó todas las ciudades fortificadas que dominaban el torrente. Abrona hasta llegar al mar. Se apoderó del territorio de Cilicia, desbaratando a cuantos le ofrecieron resistencia, y llegó a la frontera sur de Jafet, frente a Arabia. Cercó a todos los madianitas, incendió sus campos y saqueó sus rebaños. Bajó después a la llanura de Damasco durante la cosecha del trigo, quemó todos los sembrados, aniquiló los rebaños de ovejas y vacas, saqueó las ciudades, asoló las llanuras y pasó a cuchillo a todos los jóvenes. Un miedo terrible se abatió sobre los habitantes de la costa, los de Sidón y Tiro, los de Sur y Oquida, y los de Yabnia, Azoto y Ascalón temblaron ante él. Capítulo 3. Y despacharon una embajada con esta propuesta de paz. Aquí nos tienes, siervos del emperador Nabucodonosor, postrados ante ti, trátanos como mejor te parezca. Tienes a tu disposición nuestras casas y todo nuestro territorio, los campos de trigo, nuestras ovejas y vacas, todos los establos de nuestros poblados, dispón de ellos como gustes, nuestras ciudades y sus habitantes. Son tus esclavos, avanza hacia ellas en el plan que prefieras. Los embajadores se presentaron a Holofernes y le transmitieron el mensaje. Entonces Holofernes bajó con su ejército hasta la costa del mar, dejó guarniciones en las ciudades fortificadas y se llevó gente escogida para servicios auxiliares. Por toda la región lo recibieron con coronas, danzas y panderos, pero él destruyó su santuario, taló los árboles sagrados y se dedicó a exterminar todos los dioses del país para que todas las naciones adoraran solo a Nabucodonosor y todas las tribus lo invocasen como Dios, cada una en su lengua. Cuando llegó a la vista de Esdrelón, cerca de Dotán, que está frente a la serranía de Judá, acampó entre Gabá y Esitópolis, y allí se quedó un mes reuniendo provisiones para el ejército. Capítulo 4. Cuando los israelitas de Judea se enteraron de lo que Holofernes, comandante en jefe del ejército de Nabucodonosor, rey de Asiria, había hecho a aquellas naciones, saqueando y destruyendo sus templos, se aterrorizaron, temblando por Jerusalén y el templo de su Dios, porque acababan de volver del destierro y hacía poco que el pueblo se había reagrupado en Judea y ya habían consagrado el ajuar, el altar y el edificio del templo que había sido profanados.
Mandaron aviso por todo el territorio de Samaria, Coná, Bet-Jorón, Belmaín, Jericó, Jobá, Azorá y el valle de Salén. Ocuparon las cumbres de los montes más altos. Fortificaron los poblados de aquella sierra e hicieron acopio de provisiones con vistas a la guerra, ya que hacía poco que habían terminado la cosecha. Joaquín, que era entonces el sumo sacerdote en Jerusalén, escribió a los habitantes de Betulia y Batomestain, que queda frente a Esdrelón, ante la llanura cercana de Adotán, mandándoles ocupar las subidas de la montaña. Por allí pasaba el camino a Judea y era fácil cortar el paso a los invasores porque el desfiladero era tan estrecho que solo se podía pasar de dos en dos. Los israelitas obedecieron al sumo sacerdote Joaquín y el consejo de los ancianos que tenían sus sesiones en Jerusalén. Todos los israelitas clamaron fervientemente a Dios, humillándose ante él, ellos y sus mujeres, hijos y ganados. Los forasteros, criados y jornaleros se vistieron de sayal, y los que vivían en Jerusalén, incluso mujeres y niños, se postraron ante el templo, cubierta la cabeza con ceniza, extendiendo el sayal ante el Señor. Cubrieron el altar con un sayal y gritaron a una voz fervientemente al Dios de Israel, pidiéndole que no entregara a sus hijos al pillaje, ni sus mujeres al cautiverio, ni a la destrucción de las ciudades que había heredado, ni el templo a la profanación y las burlas humillantes de los gentiles. El Señor escuchó sus plegarias y se fijó en su tribulación. En toda Judea la gente ayunó muchos días seguidos y también en Jerusalén ante el templo del Señor Todopoderoso. El sumo sacerdote Joaquín, todos los sacerdotes y ministros al servicio del Señor ofrecían el holocausto diario, las ofrendas y dones voluntarios de la gente, ceñidos con sayal y con ceniza en sus turbantes, gritaban al Señor con todas sus fuerzas para que protegiera a la casa de Israel. Palabra de Dios. Bien, les dije por qué íbamos a tomar estas lecturas, pues eran muy cercanas a toda esta cuestión de Babilonia, Siria, especialmente Nabucodonosor, y aquí tenemos otra muestra de ello. No necesita mayores explicaciones, sino que se va aclarando qué sucedía, cómo era Nabucodonosor como emperador y cómo trataba a aquellos pueblos a los que fue invadiendo y por qué los fue invadiendo y sometiendo. Bien, aquí continuamos. Hoy es el primer día de clases de esta semana y con la gracia de Dios vamos avanzando.